Bienvenidos a esta clase magistral sobre el metabolismo lipídico clínico. La verdad es que resulta fascinante ir más allá de la pura teoría bioquímica básica para adentrarnos en las aplicaciones clínicas, que son el pan de cada día en la medicina veterinaria. Vamos a desglosar juntos, paso a paso, cómo funciona exactamente este motor energético de los animales y, lo que es más importante, qué pasa cuando ese motor entra en una crisis metabólica. El itinerario de hoy es bastante directo. Punto número 1, fundamentos del metabolismo lipídico. 2. El transporte de lipoproteínas. 3. El rescate o los famosos cuerpos cetónicos. 4. Las aplicaciones clínicas de la cetosis. Y cerramos con el punto 5, el gran peligro, la cetoacidosis. Así que arrancamos con la primera sección, los fundamentos del metabolismo lipídico. A ver, pensemos en esto un momento. El metabolismo lipídico no es un conjunto de vías aisladas que ocurren en un tubo de ensayo. ¿Qué va? Ya hablemos de equinos, rumiantes, aves o caninos. Estamos ante una red bioquímica que está viva, que es súper dinámica y altamente coordinada. Hablamos de la integración total de la lipólisis, la betaoxidación, la lipogénesis y la cetogénesis. Todo este sistema es como una enorme orquesta dirigida por la regulación hormonal y la dieta del animal. Si una sola de estas vías se desajusta, bueno, el efecto dominó sobre la salud es casi inmediato. Pasamos a la sección 2, el transporte de lipoproteínas. Literalmente, el hígado es el gran centro metabólico. Imaginemos una enorme estación logística que trabaja a una velocidad asombrosa para la biosíntesis de grasas y colesterol. Ahora bien, los lípidos no viajan solos por el torrente sanguíneo porque no pueden, utilizan vehículos muy especializados. Las famosas VLDL distribuyen estos lípidos hacia los tejidos periféricos y, claro, a medida que van descargando su contenido por el cuerpo, van cambiando de densidad. Entender este tráfico constante es vital en la clínica, básicamente porque un atasco aquí nos lleva de cabeza a un colapso. Sección 3. El rescate, los cuerpos cetónicos. Cuando hay escasez de carbohidratos, el cuerpo no se rinde. Simplemente enciende su generador de emergencia a nivel hepático y empieza a producir 3 moléculas: acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Estos 3 nombres hay que tenerlos grabados a fuego. Actúan como verdaderos salvavidas moleculares. Abandonan el hígado y viajan para mantener funcionando la energía en los tejidos extrahepáticos justo en los momentos de crisis nutricional más severa. Pero ojo aquí, porque cetogénesis no siempre es una mala palabra. En los rumiantes, por ejemplo, es una realidad fisiológica de todos los días. De hecho, ocurre una cetogénesis constante en el mismísimo epitelio ruminal utilizando el butirato que viene de la fermentación del pasto. Resulta fascinante ver que el metabolismo digestivo más normal de una vaca dependa de estas rutas. El problema clínico real, la emergencia, aparece únicamente cuando se sobrepasa drásticamente la capacidad metabólica natural de este sistema. Avanzamos a la sección 4, las aplicaciones clínicas de la cetosis. Y aquí es donde empieza la cascada, un efecto dominó patológico que es tan predecible como peligroso. Todo arranca con un déficit severo de energía. Esto fuerza al organismo a agotar rápidamente sus reservas de glucógeno hepático. Sin glucógeno, el mecanismo para intentar compensar detona una lipólisis masiva. Entonces, el tejido adiposo empieza a inundar el hígado de grasas, provocando una oxidación de ácidos grasos tan abrumadora que el ciclo del ácido cítrico sencillamente no da abasto para procesar. El resultado final de todo este embotellamiento, una acumulación masiva y la aparición del cuadro clínico completo de la cetosis. En la clínica de grandes animales, este es el ejemplo del libro sobre estrés metabólico, una vaca lechera de altísima producción. Durante el pico de lactancia, la energía que necesita el animal para sintetizar toda esa leche es gigantesca, de verdad descomunal. Si lo que come no logra cubrir esa demanda tan exagerada, el animal entra en lo que llamamos un balance energético negativo. Empieza a movilizar grasas de su propia reserva corporal a un ritmo de vértigo, y ahí es donde se desencadena irremediablemente toda la cascada patológica hacia la cetosis que acabamos de comentar. En la práctica clínica diaria es fundamental saber identificar por qué empezó todo esto. Hay que recordar que existen condiciones que provocan cetosis sin que haya de por medio ninguna enfermedad infecciosa. Hablamos de cosas como dietas desequilibradas, muy altas en grasa o picos de ejercicio físico extremo. Sin embargo, el escenario donde nos jugamos el tipo con mayor riesgo es durante el final del embarazo o la lactancia, cuando la alimentación falla. El instinto biológico de la madre dicta que hay que movilizar grasas cueste lo que cueste, simplemente para sostener la vida de la cría. Y llegamos a la sección final, la 5, el verdadero peligro, la cetoacidosis.
Para poder actuar rápido en urgencias, hay que marcar una línea roja clarísima entre dos conceptos. Por un lado, tenemos un ayuno prolongado. Sí, los cuerpos cetónicos suben, pero el cuerpo mantiene un equilibrio, aunque frágil. Pero, por otro lado, tenemos algo como la diabetes mellitus no tratada. Aquí lo que hay es un caos hormonal total donde el glucagón hace lo que quiere. Sin insulina que funcione, el organismo, literalmente, se cree que se está muriendo de hambre. Es como tener un acelerador metabólico pisado a fondo, que no hace más que inundar el sistema entero de cetonas. Y cuidado con esto, porque cetoacidosis no es simplemente tener las cetonas altas. No, el punto exacto de quiebre, el colapso, llega con la pérdida crítica de la capacidad natural del cuerpo para amortiguar el cambio de pH en la sangre. Como los cuerpos cetónicos son muy ácidos, si hay una producción masiva que termina por destruir los sistemas tampón del organismo, la sangre se acidifica, y ese cambio de pH genera un fallo sistémico en cascada que es rápidamente letal si no intervenimos de inmediato en la clínica. Así que, después de repasar todo esto, queda la pregunta del millón. ¿En qué punto exacto el mecanismo de supervivencia más brillante y eficiente de la evolución se convierte en la amenaza clínica más letal para el paciente? Entender de forma íntima esa línea, esa finísima y peligrosísima frontera entre el milagro del equilibrio fisiológico y la tragedia de un colapso metabólico es la esencia misma de la medicina clínica. Saber leer estas señales a tiempo, sin duda alguna, salva vidas en el mundo real. Ha sido un placer compartir este análisis, muchas gracias por acompañarnos.